La palabra apocalipsis. Hoy, esa palabra nos pinta imágenes de catástrofes, del fin del mundo. Totalmente. Recuerdo que tras el desastre de Fukushima, un mandatario europeo dijo que el término le parecía muy apropiado. Es casi un sinónimo de destrucción. Si se asocia directamente con eso. Pero lo curioso es que su significado original es todo lo contrario. Viene del griego apocalipsis y quiere decir revelación, algo así como quitar un velo para mostrar lo que estaba oculto. Exacto. Y hoy vamos a quitarle el velo al libro más simbólico, enigmático y probablemente más influyente de la Biblia, el Apocalipsis de Juan. Un libro fascinante y complejo. Nuestra misión será entender cómo este texto, escrito para una comunidad muy específica del siglo I, se ha transformado a lo largo de la historia. Ha sido de todo: un manual de supervivencia, un arma política, una profecía. Y hasta el guión de una película de Hollywood. Justo. Para guiarnos en este laberinto de símbolos, nos vamos a basar en un estudio a fondo de Ignacio Rojas Gálvez. Un trabajo muy completo. Bueno, para empezar a desentrañar esto, lo primero es lo primero. ¿Para quién se escribió este libro? Claramente no era un mensaje para toda la humanidad en ese momento, ¿o sí? Para nada. Hay que imaginarse un grupo muy concreto, las comunidades cristianas de Asia Menor a finales del siglo I. Bajo el imperio de Domiciano, ¿verdad? Justo. El estudio de Rojas Gálvez lo resume en dos palabras clave: crisis y catarsis. El libro no era una bola de cristal para ver el futuro, sino una herramienta de supervivencia psicológica para un grupo que se sentía acorralado. ¿Acorralado? ¿En qué sentido? ¿Cuál era esa crisis tan grande? Era una tormenta perfecta, digamos. Por un lado, tenían una hostilidad tremenda del Imperio Romano porque se negaban a participar en el culto al emperador. Lo cual era visto casi como traición. Exacto. Por otro, había conflictos con las sinagogas de las que se estaban separando. Y a nivel social, vivían en un mundo pagano que no los entendía. Y para colmo, dentro de sus comunidades había tensiones entre ricos y pobres. O sea, problemas por todas partes. Por todas partes. El Apocalipsis era como una especie de código cifrado que les daba consuelo y les decía: resistan, porque al final la justicia prevalecerá. Entiendo. Era un mensaje de resistencia para un tiempo muy específico. Pero aquí es donde me surge la primera gran duda. Si yo leo hoy sobre dragones de 7 cabezas y bestias, pues pienso en una metáfora. Me cuesta creer que esa primera audiencia se lo tomara al pie de la letra. Pues, aunque nos parezca increíble, la primera reacción masiva fue precisamente esa: la literalidad. ¿En serio? Sí. Esto dio origen a lo que se conoce como milenarismo o quialismo. La raíz de la palabra lo dice todo. Millennium, 1000. Creían, basados en el capítulo 20 del libro, que Cristo iba a volver de forma inminente Ya, en cualquier momento. para establecer un reino físico, aquí en la tierra, que duraría exactamente 1000 años. O sea, no era una idea espiritual. Era un paraíso terrenal con fecha de caducidad de 1000 años. Exacto. Y tenemos testimonios fascinantes de cómo se lo imaginaban. Por ejemplo, Ireneo de León, un obispo del siglo II, cita a un tal Papías, de Hirápolis, que describía ese futuro reino con una abundancia casi cómica. A ver, ¿cómo? Decía algo como: llegarán días en los cuales crecerán viñas que tendrán cada una 10.000 cepas, y cada cepa 10.000 ramas. Era una hipérbole total. ¡Qué locura! Una prosperidad absoluta. La promesa de que todo el sufrimiento valdría la pena. Justo eso. Claro, pero una promesa tan intensa y literal puede ser peligrosa. Si crees que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina, ¿para qué seguir con tu vida normal? Diste en el clavo. Esa mentalidad llevó a movimientos extremos. El más conocido fue el montanismo. Ah, sí, he oído de ellos. Estaban obsesionados con la parusía, la segunda venida de Cristo. Creían que era pero tan inminente, que proponían un rigorismo brutal. Ayunos constantes, prohibición del matrimonio, buscar el martirio. Claro, ¿qué importaba lo terrenal si el final ya estaba aquí? Nada. Entonces tenías a estos grupos que llevaban todo al extremo, pero la iglesia, que se estaba organizando, necesitaba estabilidad, no gente abandonando sus vidas. Me imagino que alguien tuvo que pisar el freno. Exactamente. Y ese freno fue intelectual. La élite pensante de la época, sobre todo en centros como Alejandría, vio el peligro. ¿Y qué hicieron? Figuras como Orígenes, en el siglo III, dijeron: en esencia, están leyendo un poema como si fuera un manual de instrucciones.
propusieron una lectura completamente diferente, la simbólico-alegórica. O sea, no hablaba del fin del calendario. No, hablaba de la lucha espiritual dentro de cada creyente y en la historia. ¿Y esa visión logró imponerse? Quien le puso el sello final y la convirtió en la postura oficial durante casi 1000 años fue Agustín de Hipona. San Agustín nada menos. El mismo. Para Agustín el famoso milenio no era un reino futuro en la tierra. El milenio era ahora, era el tiempo presente de la Iglesia. El libro, según él, era un drama simbólico sobre el conflicto entre la ciudad de Dios y la Babilonia terrenal. ¿Qué cambio de perspectiva? Le quitó toda la urgencia al asunto. Totalmente. Le dio a la Iglesia un rol central en la historia. Entiendo. Así que la interpretación de Agustín puso una especie de pausa a la idea del fin inminente por siglos. Pero esa calma no podía durar para siempre, ¿verdad? Me imagino que al acercarse el año 1000, La gente volvió a desempolvar el libro con manos temblorosas. el famoso año 1000. El año de los terrores. Y no era solo por la paranoia de la cifra. Fue una época de hambrunas, guerras, epidemias espantosas como el mal de los ardientes. Que hoy sabemos que era una intoxicación por un hongo. Sí, pero en ese momento parecía una plaga divina. Todo esto creó una verdadera psicosis apocalíptica. El ambiente estaba cargadísimo. Y en un ambiente así, la gente necesita un villano, una cara a la que culpar. Precisamente. La figura del anticristo cobró una importancia gigantesca. Es fascinante que ya en el año 954, un abad llamado Azzo e Montier Ender escribió la que se considera la primera biografía detallada del anticristo. Una biografía del anticristo. Eso me suena a cómo hoy se crean mitologías enteras alrededor de villanos de ficción. Como si necesitáramos entender el mal, darle una historia, para poder enfrentarlo. Es una analogía perfecta. Le dieron un lugar de nacimiento, un plan. Lo hicieron real. Y como dato curioso, el protagonista de El nombre de la rosa de Umberto Eco se inspira en este abad. ¡Qué buen dato! Pero el libro no solo alimentó miedos, también se usó políticamente. Muchísimo. ¿Cómo un libro de visiones místicas se convierte en un arma política? Pues a partir del siglo XI, con la Reforma Gregoriana. Que buscaba centralizar el poder en el Papa. Exacto. El Apocalipsis se convirtió en una herramienta de propaganda. El obispo Bruno de Asti, por ejemplo, usó su comentario del libro para atacar directamente al emperador, identificándolo con los adoradores de la bestia. O sea que, desde muy temprano, se usó para criticar al poder de turno. Una forma de decir, el verdadero poder es el de Dios sin que te cortaran la cabeza. Justamente. Y en la Edad Media, nadie manejó esa herramienta con maestría que Joaquín de Fior. Su comentario del Apocalipsis fue un auténtico bestseller. ¿Qué proponía él? Una idea revolucionaria, que la historia se dividía en 3 edades, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y él creía que estaba viviendo justo en la transición, en el preludio a la llegada del Anticristo. O sea, siempre la sensación de estar en el umbral del fin. Siempre. Su influencia fue tan grande que, incluso siglos después, la gente seguía interpretando los eventos a través de sus teorías. Avanzamos hacia la Reforma Protestante y la Edad Moderna. Con el Renacimiento, la ciencia. Uno pensaría que este tipo de lecturas proféticas empezarían a perder fuerza. Al contrario, se reciclaron con una nueva intensidad. La Reforma Protestante lo reutilizó como un arma ideológica potentísima, pero esta vez anticatólica. Figuras como Lutero, por ejemplo. Sí, Martín Lutero, que al principio desconfiaba del libro, terminó usándolo a fondo. Y aquí vemos el verdadero poder de estos símbolos. Son increíblemente adaptables. ¿A qué te refieres con adaptables? A que la bestia o la gran ramera de Babilonia se convirtieron en una especie de etiquetas que se podían pegar sobre cualquier enemigo. Para Lutero y los reformadores, la bestia era sin duda el papado de Roma. Para otros cristianos en Europa era el avance del Imperio turco. Es un enemigo genérico que cada generación redefine según sus propios miedos. Es una idea muy potente. El símbolo es un contenedor. Y esa lectura literal de las profecías tampoco desapareció. Para nada. Se aferraron a ella. Hechos históricos concretos se leían como señales del fin. La derrota de la Armada Invencible Española en 1588 fue vista en Inglaterra como una intervención divina. Contra las fuerzas del Papa. Exacto. Incluso el descubrimiento de América fue interpretado en clave apocalíptica. El propio Cristóbal Colón se veía a sí mismo como un mensajero apocalíptico. ¿En serio? ¿Colón? Sí, en sus escritos tardíos.
Creía que estaba abriendo el camino para la evangelización final del mundo antes del regreso de Cristo. Y toda esta tradición parece que encontró su tierra prometida en Norteamérica. Explotó por completo. El movimiento religioso del Gran Despertar en los siglos XVIII y XIX fue un caldo de cultivo increíble para el milenarismo. De ahí surgen grupos que conocemos hoy. De ahí surgen grupos mundiales: los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día. Ajá. Estos últimos vivieron un episodio famosísimo conocido como la Gran Decepción. Un predicador calculó que el fin del mundo sería el 22 de octubre de 1844. Y obviamente no pasó. No pasó nada. Miles de personas vendieron todo y esperaron. La decepción fue tan grande que tuvieron que reinterpretar toda su teología para sobrevivir. ¡Qué viaje! Pero hoy, en el siglo XXI, fuera de estos grupos, ¿cómo se aborda el libro? ¿Qué queda de todo esto? El siglo XX trajo un enfoque mucho más académico. Los estudiosos empezaron a analizarlo como lo que es, una pieza de literatura de su tiempo. Y de ahí surgen interpretaciones fascinantes. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues el teólogo italiano Eugenio Corsini propuso que el Apocalipsis no es una profecía sobre el fin del mundo en absoluto, Entonces, ¿qué es? sino un profundo comentario litúrgico sobre el evento central del cristianismo, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. ¡Wow! Una relectura completa que lo saca del futuro y lo ancla en el pasado. Exactamente. Y no es la única. Se convirtió en una obra clave para la teología de la liberación, sobre todo en América Latina. Claro, ahí tiene mucho sentido. Para ellos, el Apocalipsis es un manifiesto de esperanza para los oprimidos. La Babilonia no es la Roma antigua, sino las estructuras económicas y políticas injustas. Cristo es un liberador que actúa en la historia Justo. para derrocar a las bestias modernas. Y luego está el uso que todos conocemos, el de la cultura popular. El cine, las series, están obsesionados con esto. Parece que nos encanta imaginar el fin de todo. Los fascina. Pero, ¿qué es lo que cambia cuando quitamos a Dios de la ecuación? Esa es la pregunta clave. Lo que hemos hecho es crear una apocalíptica secularizada. Adoptamos toda la estética, los 4 jinetes, las plagas, el colapso, pero hemos vaciado el relato de su contenido teológico. Y el cambio es profundo. ¿En qué sentido? El Apocalipsis original, a pesar de sus imágenes aterradoras, es un libro de esperanza. Promete que al final la justicia triunfará. Habrá una nueva Jerusalén. Exacto. En nuestras versiones seculares hemos mantenido el miedo, la catástrofe, pero hemos eliminado la esperanza de redención. El fin del mundo ya no es un acto de justicia divina, sino un accidente, un virus, un desastre ecológico. El enfoque se desplaza a la pura y brutal supervivencia. Y la humanidad se convierte a la vez en la víctima y en el monstruo. Es increíble pensar que el mismo libro que leía un cristiano escondido en el siglo I es el que inspira a un director de cine hoy. El escenario cambia, los miedos cambian, pero el texto sigue ahí, como un espejo. Exacto. Y hay un detalle final que a menudo se pasa por alto. El autor del libro, Juan, no solo presentaba visiones. A lo largo del texto, repite una frase: aquí se requiere sabiduría, el que tenga entendimiento que calcule. Era una invitación a pensar. Era una invitación constante a su audiencia para que interpretaran las señales de su propio tiempo. Y eso nos deja con una reflexión final. Quizás la pregunta más importante que nos plantea el Apocalipsis no es sobre cuándo o cómo terminará el mundo. Probablemente no. Tal vez nos invita a preguntarnos algo mucho más actual, en nuestra propia era de crisis. ¿Cuáles son las bestias, esas estructuras de poder deshumanizantes que se nos pide reconocer y resistir? Una pregunta muy pertinente. Y sobre todo, ¿cuál es esa nueva Jerusalén, esa visión de un mundo más justo y en paz, que estamos llamados a construir?